El ingeniero Luciano Sebastián Gorosito es ingeniero civil, es especialista en metodología BIM e instructor certificado por Autodesk. Asesora a las empresas del sector de la construcción en la migración de sus procesos actuales a la metodología trabajo BIM. También realiza desarrollo de software, creando herramientas que automatizan y mejoran los procesos de producción y diseño de las empresas del sector de la construcción. Ok, él nos va a presentar lo que es ingeniería de costos, cómputos con UEDS. Adelante, ingeniero. Bueno, muchas gracias por la presentación. Agradezco que me hayan invitado a participar de este evento, de este seminario. Vamos a comenzar. Bueno, como me presentaron, mi nombre es Luciano Gorosito. Soy ingeniero civil. Me considero especialista en metodología BIM, principalmente porque es todo lo que hago. No hago otra cosa en todo el día, así que básicamente por una cuestión de dedicación absoluta, uno se vuelve especialista en esto. Además soy instructor certificado por Autodesk y bueno, y como comentaban recién, doy asesoría a las empresas que quieren migrar sus procesos de la forma de trabajo tradicional a de pronto las nuevas herramientas que permiten y procesos que permiten justamente la mejora de la industria, ¿sí? Además soy padre de familia, tengo dos niñas y solamente como para comentarles que, bueno, tengo Ana Paula y Sofía, que son mis dos hijas, y tengo un varón, básicamente, el primogénito que fue QX, digamos, ¿no? Me costó tanto trabajo desarrollarlo que lo considero como un hijo, básicamente, me llevó cerca de 8 o 10 meses poder sacar la primera versión y vamos a estar hablando un poquito acerca de cómo son los modelos y qué aporta un poquito este programita, este desarrollo personal que tengo a esta cuestión, ¿sí? El temario va a ser bastante breve, vamos a estar hablando acerca de cuáles son las características que tiene un modelo BIM, quiero mostrarles unos modelos para que vean exactamente de qué forma, cómo se puede definir un modelo y cuáles son sus principales virtudes. Vamos a hablar acerca de cuáles son las herramientas que tienen o que me provee justamente un modelo para la parte de cómputos específicamente. Quizá acá se habla un poco de costos, yo voy a quedarme solamente en el apartado de cómputos. Después ese cómputo se puede convertir obviamente en un presupuesto, pero básicamente lo que vamos a estar hablando aquí van a ser exclusivamente la parte de cómputo, de extracción de mediciones, sería de los modelos. Y por último, bueno, vamos a mostrarles un poquito cómo es el tema, cómo hace o cómo realiza en este caso el cómputo de un modelo BIM, mi desarrollo que es QEX, ¿sí? Cualquier duda o consulta que surja, como es, lo comentan por micrófono o por el chat, no tengo ningún problema. El chat lo tengo acá, voy a ver si lo puedo tener un poquito ahí abierto, ¿sí? Vamos a comenzar. ¿Cuáles son las características que tiene un modelo BIM? Bueno, la primera característica principal es que los elementos de ese modelo son paramétricos y son flexibles, ¿sí? Yo les voy a mostrar un modelo por acá que tengo, una vivienda, que está por acá, ¿sí? Y les voy a mostrar de qué forma los componentes de este modelo son paramétricos y son flexibles, ¿sí? Por ejemplo, yo en este modelo es una vivienda muy simple. Aquí tengo, por ejemplo, una abertura, ¿sí? Vamos a ponerlo por acá, ¿sí? Aquí, una ventana, ¿sí? Y esta ventana tiene parámetros, ¿sí? Tiene como información, digamos, ¿no? Dentro de sus parámetros existe lo que sería la longitud, la anchura, la altura, el fabricante, se puede poner el costo, etcétera, ¿no? Muchos de estos elementos, digamos, del modelo, de estos modelos BIM, tienen parámetros con información. Entonces, esos parámetros, esa información justamente es la que me va a interesar consultar, ¿sí? Y extraer para, por ejemplo, poder realizar un cómputo de todo este edificio, ¿sí? Por ejemplo, este componente que está aquí, que es un muro, ¿sí? Voy a dejarlo aquí solo. Este es un componente especial porque este muro puede tener, por ejemplo, capas, unas capas de materiales, y bueno, y en su composición interna se podría justamente establecer que está compuesto por un núcleo de mamposterías o de ladrillos, luego tiene unos acabados exteriores e interiores, etcétera, ¿no? Entonces esto se define todo por capas, por ejemplo, y luego se puede, a través de ciertas operaciones en el programa, se puede justamente extraer
el área de cada una de esas capas proyectada en vertical de los muros y el volumen también, ¿sí? Entonces, bueno, eso también nos va a servir justamente para la parte de extracción de información, para la parte de cómputos. Por ejemplo, las barandillas, acá hay una baranda justo en la parte de la planta alta, por ejemplo. Esta barandilla tiene, por ejemplo, una longitud, acá me aparece longitud 20,7 metros. Entonces, bueno, cualquier cosa que yo estoy modelando en estos programas, en estas herramientas, en estas plataformas, digamos, son objetos paramétricos porque tienen información en forma de parámetros, ¿sí? Y además son flexibles. ¿Por qué? Bueno, porque justamente esta abertura, por ejemplo, que está aquí, que yo les mostraba antes, esta es una abertura que ahora tiene una medida de 1,90 m por 1,45 m, ancho por alto, digamos, pero se puede cambiar muy fácilmente por otra de, por ejemplo, 2,10 m, a ver si tengo una por acá, sí, 2,20 m por 1,45 m, ¿sí? Fíjense que automáticamente se cambia, el componente es como que se estira, automáticamente hace el cambio de geometría, y eso obviamente va a afectar también a los cómputos de todo el resto del elemento. O sea, este muro de pronto, que está por acá, que había dejado, que tiene una especie de hueco para dejarle lugar a que, voy a dejar un poquito esto solo, por acá, ¿sí? Este muro, por ejemplo, que tenía su hueco justamente para que apareciera esa abertura, cuando la abertura, que es flexible, cambia sus dimensiones, automáticamente el hueco cambia y los cómputos justamente de las capas de esos muros también cambian, ¿sí? Cambia el área proyectada, cambia los volúmenes, etc. Entonces, bueno, esa es otra característica de estos modelos, o sea, los elementos son paramétricos, son flexibles y las modificaciones son automáticas en cuanto a modelos y en cuanto a la información, ¿sí? No sé, otro ejemplo, por acá, vamos a ver si vamos por acá atrás, ¿sí? No sé, por ejemplo, podría pasar que de pronto, acá tengo acá tengo otra abertura también, por ejemplo, pasa lo mismo, yo acá esta abertura tranquilamente le puedo cambiar, digamos, la medida, digamos, puedo tenerla preseteada previamente o establecerla ahora y ahí automáticamente se cambia justamente su posición. Aquí tengo un taparrollos, que es como una especie de elemento que con una cortina exterior, interna para protección, pasa lo mismo. Este taparrollo tiene unas medidas que de pronto cuando yo las cambio, automáticamente, ¿sí?, se achica y se agranda, ¿no? Entonces, bueno, esto obviamente hace que el diseño de estos modelos y de estos proyectos sea mucho más efectivo digamos, y podamos validar mucho más rápidamente la parte de diseño, ¿sí? Además, digamos, las vistas y los planos en esta plataforma se crean automáticamente a partir del modelo. Es decir, acá desaparece el famoso método Monge o el método de proyección, donde de pronto tenemos un corte, una planta, y vamos tirando líneas para dibujar, digamos, la proyección de otro corte o de una fachada. Bueno, eso ya no está más. Estas plataformas justamente lo que hacen es cortar el modelo y mostrarlo en una vista de planta o en un corte, una fachada. Acá les muestro, por ejemplo, aquí hay unos planos, por ejemplo, el plano de planta baja, ¿sí?, de esta vivienda. Y fíjense que lo que está acá, este plano, acá aparece justamente la ventana del frente, con unos muros y demás. Bueno, estos elementos no están dibujados, estos son justamente los elementos paramétricos que estábamos viendo recién en el modelo. O sea, esto que está acá es el muro que estaba modificando recién, digamos. Y si yo este muro lo corro, lo modifico acá, de pronto lo hago, no sé, avanzar, no sé, 20 centímetros, ese cambio, digamos, que se produce en este plano de planta, digamos, afecta a todo, afecta básicamente a todo el modelo, ¿sí? El modelo ahora de pronto van a ver que está como desplazado, es decir, los elementos de pronto se mueven juntos. Aquí, bueno, acá habría que hacer una modificación de la parte del parapeto, etcétera, ¿no? Pero digo, fíjense que de pronto la documentación o las vistas, en este caso del proyecto, se obtienen de forma directa desde el modelo, ¿sí? Un corte, por ejemplo, si yo tengo una sección, un corte AA, ¿sí?, le va a pasar lo mismo. Este corte que están viendo acá, digamos, yo no lo dibujé, directamente le pasé un corte al modelo, digamos, o longitudinal, transversal, como ustedes quieran, y de pronto la plataforma lo que hizo justamente es mostrarme cómo es esa sección, digamos, de este modelo y, bueno, y proyectarlo, digamos, ¿no? Básicamente. A mí me toca agregar toda la información, a mí me toca agregar las cotas, me toca agregar los textos, me toca agregar las cotas de nivel, me toca agregarle detalles, algún detalle que le falte, algún componente 2D tipo bloque, pero bueno, el trabajo más duro de la documentación, digamos, lo está haciendo directamente la plataforma y lo hace en tiempo real. Yo cualquier cambio que haga en tiempo real se modifica en todos los lugares, ¿sí? Entonces, bueno, eso también es otra característica de estos modelos.
las modificaciones automáticas, ¿sí? Otra característica que nos va a interesar a nosotros en la parte de la ingeniería de costos, por ejemplo, son las tablas de información. Estos parámetros que le aparecen a los elementos, ¿sí? Esta información paramétrica se puede extraer del modelo a partir de tablas. Yo acá tengo unas tablas, por ejemplo, bueno, tengo muchas, son un montón, digamos, pero por ejemplo en la parte de muros, ¿sí? Acá en estos muros, aquí aparecen todos los muros del proyecto, a ver si les puedo mostrar un poquito más grande por ahí, digamos. Aparecen todos los tipos de muro que hay en el proyecto, digamos, y aparece un recuento con la cantidad de cada tipología, una sumatoria de longitudes, una sumatoria de áreas de cada muro y una sumatoria de volúmenes, digamos, ¿no? Esto este conteo me lo da automáticamente en la plataforma, y cualquier cambio que yo haga en la planta, en el modelo o en cualquier componente, automáticamente se ve afectado por estas tablas, ¿sí? Aquí tengo sí, adelante. Ah, perdón. Creí que viene consulta, ¿sí? Tengo otra tabla de muros, pero esta es de materiales. O sea, esta muestra justamente esas capas internas que yo le definía a cada muro. Bueno, acá justamente muestra un cómputo de cada una, ¿sí? De la parte de mamposterías, de la parte de revoques o de los acabados interiores y exteriores. Y para cada una de esas capas tengo también un recuento de elementos, una sumatoria de áreas y una sumatoria de volúmenes, ¿sí? Entonces, bueno, esto fíjense que es algo que se extrae automáticamente. Yo lo que tengo que hacer es concentrarme en crear estos modelos BIM, digamos, y automáticamente la plataforma me apoya en la generación de la documentación. No lo hace solo, pero me apoya muchísimo en la generación de la documentación y me apoya en la extracción justamente de información para cada categoría en particular, de los valores que van a estar involucrados en la parte de cómputos, y después se transformarán seguramente en un análisis de costo y en un presupuesto, ¿sí? Entonces, bueno, eso como para que pudieran ver un poquito cómo es un modelo, en este caso un modelo BIM en la vida cotidiana, digamos, y de qué forma esas características nos van a estar apoyando en nuestra actividad, ¿sí? Además hay una cosa extra que tienen estas plataformas, que es el trabajo colaborativo, ¿sí? Lo que se llama el work sharing en inglés, donde básicamente este modelo, este archivo con este proyecto completo, se coloca en un servidor de la empresa y 4, 5, 6 personas pueden estar trabajando al mismo tiempo en este modelo, ¿sí? De forma sincrónica. O sea, mientras una persona está tocando un elemento que le pertenece, la otra persona está modelando otra parte del edificio al mismo tiempo, y una tercera persona podría estar extrayendo una tabla de información con lo que los otros dos están modelando, ¿sí? Entonces eso hace un cambio enorme de paradigma en la forma de trabajo, porque permite justamente que todos estemos integrados en una sola versión del proyecto, y no tengamos que estar compartiendo versiones de los archivos, te mando una planta, te mando un corte, te mando la actualización, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso también es una característica muy importante de estos modelos, porque permiten el trabajo colaborativo real, digamos, ¿no? Real, verdaderamente las personas en un mismo proyecto, cada uno en su disciplina, por ejemplo, y cada uno con sus elementos, digamos, ¿no? Cada uno se puede hacer dueño de una parte del modelo y trabajarla por separado. Bien, eso como para que entendamos un poquito qué son estos modelos BIM, digamos, y de qué forma se trabajan y de qué forma, digamos, me apoyan en la actividad. Vamos a ver ahora cuáles son las herramientas que tienen estos modelos para cómputos, ¿sí? Cuáles son concretamente las herramientas con las cuales yo puedo hacer esta tarea de cómputo mucho más sencilla. Le voy a mostrar para eso otro modelo un poquito más avanzado, que es una escuela, ¿sí? Que está por acá. Voy a cerrar este y este. Esto, como para decirles, digamos, este tipo de modelos o estas plataformas se usan para todo tipo de proyectos, ¿sí? Se usan para proyectos de arquitectura, para proyectos de estructuras, para proyectos de infraestructura, para puentes, para presas, para viviendas, para escuelas, para naves industriales, para todo tipo de proyectos. Y en cada proyecto en particular seguramente aprovecharé más o menos las herramientas que tiene la plataforma a disposición, ¿sí? Bueno, esto es una pequeña escuela. Esta es la parte de la arquitectura de lo que son las aulas, administración y una parte de un Zoom, por ejemplo. Le voy a mostrar la estructura, ¿sí? Por acá está la estructura en 3D, para que vean un poquito cómo es la estructura interna de este proyecto. Tengo la parte de fundaciones por acá abajo, si la veo de pronto de abajo es mejor. No sé, tengo unas zapatas superficiales, unas vigas o unos traves, como le llaman ustedes, digamos, riostras para las fundaciones, unas losas, unas placas, algo muy sencillo. Y tengo una parte que es estructura metálica por acá atrás, digamos, que bueno, sería la parte de la cubierta justamente de ese gimnasio
Zoom, sala de eventos, etcétera, ¿no? Todo esto que ven acá, justamente, si se modela con un cierto nivel de desarrollo, con un cierto nivel de detalle, digamos, se puede computar luego, se puede extraer la información de forma precisa. Mientras más preciso sea yo con el modelado de los elementos, más precisa va a ser después la extracción justamente de información para la parte de costo, ¿sí? Eso solamente para que puedan ver un poquito cómo es la cuestión de estos modelos en cuanto a estructuras, por ejemplo, ¿no? La herramienta principal que tenemos para estos modelos, para la parte de cómputos, son las tablas de cantidades. Eso es, digamos, es la herramienta número uno que tenemos para la extracción de datos, ¿sí? El único tema es que esta plataforma, por lo menos que es Revit, por ejemplo, me obliga a crear una tabla de cantidades para cada categoría del modelo. El modelo está categorizado, hay categorías, muros, puertas, ventanas, suelos, cubiertas, son todas categorías, digamos, de arquitectura, y yo necesito crear justamente una tabla para cada categoría de esos elementos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo acá voy a hacer yo tengo una herramienta, bueno, a mí me gusta mucho programar, lo descubrí como pasión hace muy poco, hace un par de años, no sabía que tenía esa habilidad de poder programar, y entonces esta plataforma, por ejemplo, justamente Revit tiene su API, su entorno de programación está abierto, o sea, los programadores han dejado una puerta pequeña para que los que sepan programar puedan crear sus propios botones. Estos que están acá son todos botones que puede agregar el usuario, digamos, creando sus sus digamos. Yo acá me he creado una, por ejemplo, que crea automáticamente las tablas de este proyecto, ¿sí? Bueno, cliqueo acá y automáticamente creó 19 tablas. Fíjense que para poder computar este proyecto necesito estar revisando 19 tablas, que son muchas ya de por sí. Y bueno, cada tabla justamente corresponde a cada elemento o a cada categoría de elemento que está en el modelo, ¿no? La parte de armazones, por ejemplo, que son las vigas, acá tengo todas las vigas del proyecto, ¿sí? Una por una. Digamos, cada trave que hay en el proyecto está justamente puesta uno debajo de la otra, cada una con su longitud, por ejemplo, y cada una con su volumen, ¿sí? Entonces, bueno, cualquier información que yo esté buscando de algún elemento en particular, le voy a tener justamente en cada tabla. Esta es la tabla de justamente de armazones, de traves. Luego tengo la tabla, por ejemplo, de barandillas, de esas barandas que les mostraba que son de arquitectura. Bueno, acá se usó justamente esa herramienta para modelar los zócalos o la parte, digamos, del perimetral de la parte de suelos. Acá le llamamos zócalos en Argentina, no sé cómo le llaman ustedes ahí. Es la pieza de cerámica que se coloca justamente en vertical para evitar, digamos, para hacer la terminación del solado y de la parte de revoques. Luego tengo, por ejemplo, la parte de cubiertas, ¿sí? Justamente en este caso son cubiertas planas o cubiertas de chapa. Y bueno, cada elemento que aparece acá está con su área y con su volumen, con su longitud, con su cantidad, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso, si bien, digamos, lo bueno es que las tablas me permiten extraer toda la información de los modelos, también tenemos algunas cuestiones en contra, como de que, bueno, como de que son muchas tablas, no se pueden combinar, no se pueden agrupar entre sí las tablas, entonces las tengo que revisar todas una por una. Pero bueno, la verdad que si tuviera que yo ponerme a computar elemento por elemento a partir de un set de planos, por ejemplo, de AutoCAD, no me estaría quejando de todo esto, porque la verdad que acá ya está toda la información recolectada, solamente se trata de ir y verificarla, digamos, ¿no? Pero bueno, uno la verdad que cuando entra en esta plataforma después termina como dando estas cosas por sentado y quiere más, digamos, ¿no? Quiere de pronto que las cosas sean todavía más automáticas y sean más cómodas de trabajar. Pero la verdad es que eso, que son muchas tablas y que de pronto no puedo andar mezclando las unas con la otra. Entonces, bueno, tengo que tener la precaución de revisarlas a todas y verificar toda la información. Otra herramienta de que tienen estos modelos son las fases de proyecto, ¿sí? Este proyecto, por ejemplo, está dividido en 3 fases, ¿sí? Es como si fueran 3 sectores por separado. Está, por ejemplo, el sector de Zoom, digamos, que yo le voy a poner por acá solo, que ahí está, fíjense que está como aislado. Este es el sector de Zoom, digamos. Luego tengo el sector de aulas, que está por acá abajo, ¿sí? Y luego tengo el sector, por ejemplo, de administración, ¿sí? Entonces, bueno, lo mismo pasa con la parte de estructura, ¿sí? Si yo la estructura que la estaba viendo antes, la veo sector por sector, acá tengo, por ejemplo, la parte de Zoom, yo acá le voy a poner solo, el Zoom, ahí está la estructura solamente del Zoom, digamos. Tengo la parte, por ejemplo, de administración por otro lado, ¿sí? Por acá, y tengo la parte de aulas por el otro, digamos, ¿no? Entonces, esto se llama fase de proyecto. Esta herramienta de fases permite que yo pueda discretizar sectores del proyecto,
pisos de un edificio o sectores de una gran obra o de un gran proyecto por partes, y las tablas justamente van a mostrar un poquito cómo es ese desglose también. Yo las tablas que les mostraba antes, que eran de traves, por ejemplo, estaba mostrando todas las traves del proyecto completo, pero también podría decirle que me muestre por fases, y entonces solamente mostrarme, por ejemplo, las traves que corresponden al Zoom, y ahí son muchas menos, o las que corresponden, por ejemplo, a administración, que son otras, o las que corresponden de pronto a aulas, ¿no? Que son otras. Entonces, bueno, fíjense que de pronto cuando uno empieza a dominar el tema de los modelos, hay otras herramientas más, además de la tabla y del modelo en sí, que permiten la gestión justamente del cómputo de los proyectos más complejos, o de pronto de la etapabilidad. Estas fases pueden ser fases constructivas: etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4. Hasta admiten incluso que se demuelan objetos. Uno puede demoler un muro para poner otro en otro lugar, o demoler una abertura, o crear un objeto nuevo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso también es importante saber, que existen fases en estos modelos que permiten justamente planificar un poco cómo va a ser la construcción, y que los cómputos justamente estén obtenidos a partir de esa clasificación, digamos, de los modelos, ¿sí? Otra herramienta que tenemos a disposición con esto de los cómputos, por ejemplo, son las opciones de diseño. Yo puedo plantear opciones para mostrarle al cliente final o al grupo de inversores, para que de pronto, y con números, ¿no? Que opción 1 u opción 2, digamos. Por ejemplo, acá tengo un edificio que de pronto tiene un tipo de cubierta en la terraza, ¿sí? Y de pronto muestro otra opción que tiene otro tipo de cubierta, y esto no hace falta hacer dos archivos por separado. Básicamente es como si fueran unas capas, donde yo pongo una serie de elementos, hago otra capa con otros elementos, y luego muestro justamente la alternativa 1 o la alternativa 2, digamos, ¿no? Y las tablas justamente también pueden mostrar ese cómputo de la alternativa 1 y la alternativa 2, digamos, ¿no? Entonces esto permite que rápidamente podamos tomar decisiones justamente fundados en el diseño, por un lado, y también en la información justamente de costos, digamos, ¿no? Porque yo puedo hacer un estimado muy grosso de la cantidad de elementos o de la cantidad de hormigón, por ejemplo, de una opción respecto de la otra. Igual admito que esta herramienta de estos modelos es muy poco usada. Yo de hecho la he usado muy pocas veces, digamos. Pero bueno, tiene mucha potencialidad, ¿sí? La plataforma lo tiene, está a disposición para usarla. En el momento que hace falta mostrar una o varias opciones a un cliente, podemos echar mano justamente de estas opciones de diseño para planificar 2, 3, 4 alternativas, y mostrarlas incluso con su tabla, con su costo, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuando el cliente toma una decisión directamente, se elige una y la otra se descarta, digamos, ¿no? Y por último, hay una alternativa mucho más interesante como herramienta de esta plataforma, por ejemplo, que son los estudios de masas conceptuales, ¿sí? Uno puede modelar el edificio de una forma muy, muy básica, solamente con la volumetría exterior digamos, el bloque del edificio, ya sea un campus universitario, una escuela, una vivienda o un edificio de departamentos. Y puede crearle a esa masa conceptual unos suelos, ahí se ven en rojo, por ejemplo, unos suelos de masa se llama, digamos, y uno puede hacer un análisis preliminar sin siquiera haber, digamos, planteado ninguna planta, ningún anteproyecto. Uno puede plantear varias formas que va a tener el edificio, se pueden plantear estos suelos que van a cortar cada nivel de la masa, y se pueden obtener, por ejemplo, como herramientas para cómputo y para costos, se puede obtener de cada suelo el área justamente de cada suelo de esa masa, digamos, ¿no? El área de superficie exterior, o sea, la parte vidriada, por decirlo así, si fuera un edificio de oficinas, por ejemplo, lo obtengo directamente de esa masa. Se puede obtener un perímetro para, bueno, justo me comentaba ahí Emilio, los soclos, para justamente algún cálculo de soclo, o algún cálculo de algún elemento de tipo parasol que haga falta poner en el edificio de forma externa. Y se puede justamente calcular su volumen para efectos de hacer un prediseño, un precálculo de de cómo tienen que ser los equipos de ventilación y de refrigeración, de esa forma en particular, ¿no? Entonces digo, tenemos muchas herramientas con estas plataformas BIM, digamos, no solamente para modelar al detalle los proyectos, sino también para modelarlos de forma conceptual, ¿sí? Y de esas masas conceptuales poder extraer justamente las áreas que van a ser construidas, las áreas exteriores, los perímetros y también los volúmenes, ¿sí? Eso como para que lo tengan en cuenta, y no solamente nos quedemos con que hay que construir todo el proyecto completo para poder hacer un cálculo o una extracción de cómputo
de ese proyecto, ¿sí? Y por último vamos a terminar hablando de un poquito de QX, que es un poquito la herramienta que me tocó desarrollar y que primero la desarrollé para mi propio uso, mi uso personal, y después bueno, la empecé a compartir y la verdad que actualmente tiene cerca de, creo que tiene unas 6.800 descargas en toda su vida, su vida útil. Este proyecto arrancó en 2016, digamos, y actualmente lo sigo desarrollando. Está en su versión 3.4 el programita este. La pregunta, bueno, ¿por qué lo he creado? ¿Por qué tuve que recurrir a crear una aplicación y no usar de pronto la plataforma tal como viene de fábrica, digamos, ¿no? Bueno, por tres razones. Yo tengo tres razones por las cuales he creado la aplicación esta en particular. La primera razón es porque hay demasiadas tablas. Cuando el proyecto es muy complejo, o cuando el proyecto de pronto abarca muchas disciplinas, abarca de pronto arquitectura, estructura, electricidad, fontanería, termomecánica, etcétera. Estamos hablando de pronto que pueden ser 50, 60 tablas para cómputo, son muchas tablas. Entonces yo buscaba justamente la manera de no tener que manejar tantas tablas, digamos, porque puede resultar de pronto que me olvide alguna, o de que de pronto, no sé, no he creado otra, o de pronto he puesto mal un valor, lo que sea, entonces de pronto reducir la cantidad de tablas. Entonces, bueno, por eso esa fue la razón principal. La segunda razón fue porque las tablas no se pueden mezclar, o sea, está bueno tener muchas tablas, pero tengo que hacer una tabla de puertas y una tabla de ventanas. Y si yo quiero una tabla de aberturas que muestre puertas y ventanas juntas, no puedo, ¿sí? O sea, el software me da una tabla de puerta y una de ventana, punto. Entonces, como no las puedo mezclar, digamos, a mí me interesaba justamente que muchas categorías se pudieran agrupar o se pudieran mezclar. Entonces, bueno, esa es otra razón por la cual he creado el programita este, que me permita mezclar cosas, digamos, ¿no? Y que no esté limitado a una categoría o la otra categoría, digamos, ¿no? Y por último, bueno, seleccionar una sola magnitud, ¿sí? Yo ahí les mostraba algunas tablas donde de pronto, por ejemplo, para la parte de muros tengo longitudes, o sea, tengo una tabla que de pronto muestra, por ejemplo, 4 columnas, ¿sí? Muestra la columna longitud, la columna área y la columna volumen, ¿sí? Y bueno, ¿y cuál es cuál? Digamos, ¿no? De cada elemento que está acá. ¿Qué magnitud voy a tomar para cómputo? Digamos, ¿no? Entonces, bueno, es como una cosa muy ambigua. Yo podría de pronto tomar esta medida o esta otra. Entonces, para evitar el tema de la confusión de qué magnitud corresponde a cada componente, decidí que de alguna manera tenía que como que elegir justamente una magnitud preferida para cada componente. Yo quería hacer eso justamente, ¿no? Definir para cada componente qué quiero computar de ese componente y no toda la información junta en forma de columnas, que es muy confusa, digamos, ¿no? Así que bueno, esas son las tres razones por las cuales hice este desarrollo en particular. Y bueno, les muestro un poquito cómo es el proceso de cómputo. Van a ver que es muy simple de usar esta aplicación. Es gratuita también, eso no sé si lo comenté. Es un desarrollo, comenzó siendo un desarrollo comercial, entre comillas. Tenía una serie de patrones, de mecenas al principio del desarrollo, pero al año directamente lo dejé liberado porque no podía, la verdad que no podía dar soporte técnico. La verdad que mucha gente lo usaba, mucha gente me escribía por correo electrónico con sus consultas, porque eran clientes justamente, y la verdad que ahí me di cuenta de que necesitamos un gran equipo de soporte técnico para evacuar todas las consultas. Así que bueno, ahí fue cuando de pronto decidí liberarlo, porque no tenía una capacidad técnica como para generar como es una respuesta de soporte técnico para todas las consultas que había. Quizá no eran muchas, pero eran correos que de pronto tenían 15 consultas una abajo de la otra, con captura de pantalla, con modelos adjuntos, etc. Entonces era como demasiado para una sola persona, ¿sí? Proceso. El primer paso es seleccionar, navegar todo el modelo, que esto va a estar estructurado, y para cada componente que encuentro, para cada tipo de componente, seleccionar qué magnitud quiero computar. Bueno, de tal quiero computar la cantidad, de tal quiero computar el largo, de tal el volumen, etcétera, etcétera. Entonces quiero uno por uno, eligiendo de cada cosa cuál va a ser la magnitud preferida
para la parte de cómputo, ¿sí? El paso 2 es confeccionar ese cómputo, armarlo, ¿sí? O sea, armar mis propios grupos, mis propios ítems o mis propias tareas, mezclando todo, poniendo todo por separado, etcétera, ¿no? Esa va a ser la segunda parte. Y la última parte es exportar Excel, ¿sí? Este programita lo que hace, cuando termina de hacer toda la parte de cómputo, lo que hace es permitirme extraer un archivo de Excel directamente, que ese Excel, digamos, lo puedo volcar después, lo puedo pasar a mi sistema de presupuestación, ¿no? Usarán, no sé, Opus, Neodata, Arquímedes, o sea, Costit, o sea, Presto. El que usen, básicamente lo van a alimentar, por ejemplo, a partir de el cómputo extraído directamente de QE. Igual cada software actualmente, no todos, pero muchos software de presupuestación ya tienen su vinculación con los modelos. En este caso, QX sería solamente el alcance de QX exclusivamente la parte de cómputo, digamos, ¿no? Les voy a mostrar un poquito, solamente un minuto para que vean cómo es esta cuestión, digamos. En este proyecto, por ejemplo, que les mostraba recién, de esta pequeña escuela, yo voy a mostrar todo junto acá, ¿sí? Yo lanzo la aplicación, que es iniciar QX, digamos. Lo primero que va a hacer QX es va a hacer una recolección de todos los elementos del modelo, va a contarlos a todos en su base de datos interna. Este debe tener por lo menos unos 2000, 3000 elementos. Fíjense que son muchos elementos y no es un proyecto muy complejo, la verdad que son 1600, ¿no? Este es un proyecto relativamente simple, es una escuela tampoco tan grande, solamente en planta baja, no tiene ningún tipo de nivel, ni piso 1 ni piso 2, y ya tiene cerca de 1500 elementos, ¿no? Entonces, o sea, son mucha cantidad de elementos en los modelos cuando estamos trabajando con esta plataforma, ¿sí? Acá tengo las categorías, no sé, aparatos sanitarios, y acá aparece cada uno de los que detectó justamente el programa. Y el paso 1 es ir uno por uno y justamente elegir para este elemento, que es una agarradera para un baño de discapacitados, ¿cómo lo quiero computar? Lo quiero computar por unidad, ¿sí? Por longitud, que no se puede porque de hecho no tiene largo, justo algunos elementos tienen parámetros y otros no. Si le definieron una longitud a este elemento, va a aparecer acá. Si no se le definió, aparece vacío. Un área, que seguramente ahí aparece un valor, pero no sé exactamente a qué se refiere el área, y un volumen, que en este caso no lo detectó, pero básicamente si yo le pusiera que el objeto tiene un volumen determinado, lo puedo elegir. Yo acá voy a cambiar, voy a elegir justamente qué magnitud quiero elegir para cada uno, y bueno, uno por uno, me tocará a mí decidir uno por uno o varios, ¿no? Yo acá puedo elegir varios y cambiarla todo junto. Recorro categoría por categoría y voy definiendo para cada uno de estos elementos cómo los quiero computar, ¿sí? Las traves, por ejemplo, por volumen, a menos que sean metálicas, y de pronto los puedo computar por largo, por longitud, para después hacer una operación, porque resulta que, por ejemplo, Revit no da pesos, no me da kilos de acero, ¿sí? Es raro, pero no puedo obtener directamente el pesaje, los kilos justamente de estructura metálica, ¿no? Entonces me toca, por ejemplo, obtener los largos, la longitud de cada perfil, de cada viga, de cada trave metálica, y en ese caso después multiplicarlo por su peso unitario, digamos, ¿no? Por su peso por longitud. Pero bueno, básicamente con la longitud me alcanza, porque yo después puedo operar y seguir trabajando. Y así para cada uno, ¿no? Recorro cada una de las categorías, acá me va a mostrar justamente QX que tiene para cada una, y de cada una se trata de ir a elegir qué quiere y qué no quiere, ¿no? El paso 2, confeccionar el cómputo, es entrar a una pantalla que tiene aquí QX para armar un cómputo, ¿sí? De pronto con lo que tiene, acá abajo está lo que está en el modelo, que forma parte del modelo actualmente, y acá arriba armo yo mis propios cómputos, ¿no? Hago, por ejemplo, el cómputo de arquitectura, ¿sí? No sé, esto le pongo arquitectura, armo un cómputo que sea para estructura, ¿sí? O sea, armo 1, 2, 3 cómputos, ¿sí? Y luego voy armando grupos, ¿sí? No sé, un grupo que sea, por ejemplo, la parte de vigas, bueno, o traves, como ustedes le llaman, digamos. Perdón el multilenguaje. La parte de columnas, que no sé si le llamarán así también, digamos, etcétera, ¿no? Y bueno, y para la parte de arquitectura tendré seguramente los grupos que son de mamposterías o muros, ¿sí? Y cosas así, ¿no? Y tendré los solados o los suelos, ¿sí? Etcétera, etcétera, ¿sí? Y bueno, acá puedo mezclar. Si yo acá abajo directamente voy y elijo lo que me interesa, no sé, este componente, este y este, y los muevo directamente a la parte de vigas, y de pronto a lo mejor agarro otro de otro lado y lo meto también en la parte de viga y puedo mezclar todo, ¿sí? Esta es la razón por la cual decidí crearlo. Yo puedo armar mi propia estructura de cómputo y mezclar todo lo que está en el modelo
sin esa limitación de que las tablas no se pueden. Bueno, yo sí porque estos son mis elementos, así que estos los mezclo como yo quiero y los pongo todos juntos, ¿sí? Así voy llenando un poquito todo lo que es el cómputo. Básicamente se trata de como de clasificar el modelo y de ir pasando los componentes uno a uno, de a varios a cada grupo. Si ahí le pasó otro, bueno, voy a completar un par más así queda algo armado. Pero digo, no, esto no es algo que yo haría, ¿no? Hay que sentarse con tiempo a ver un poquito cada cosa. Pero básicamente, no sé, tomo la parte de, a ver, acá por acá está revestimiento, ladrillo, ¿sí? Este que está acá, lo muevo a mamposterías y en la parte de suelos, por ejemplo, muevo, no sé, los contrapisos, como o el hormigón, o el cielo raso, o la mezcla, el mosaico, la vereda, no sé, lo que sea, lo voy moviendo a cada lugar, ¿no? Y así es como se hace la operación con cómputo, ¿sí? Armo mi propia estructura justamente de cómputo y al final exporto Excel, ¿sí? Exportar Excel y con esto sale un archivo de Excel, digamos, por acá, ¿sí? Donde va a estar justamente ¿cómo es? Mi cómputo, esto que está acá, demostrado uno por uno, va a estar justamente en el archivo de Excel, ¿sí? Acá abro y bueno. Y a partir de acá yo ya hice la extracción del cómputo directamente desde el modelo. Sí, acá está con su dibujito, todo, digamos, cada valor que tomé. Fíjense que como yo armé dos libros, arquitectura y estructura, acá sale un Excel con una hojita de arquitectura y otra de estructura, ¿no? Entonces, bueno, sale por un solo documento con las dos cosas juntas. Así de simple, no tiene más profundidad que esto. O sea, básicamente se trata de que el método o el proceso sea lo más simple posible. Por eso se llama Express. La idea es que lo haga lo más simplificado posible. Si fuera que tienen que hacer algo más complejo, de pronto a lo mejor hace falta ir a una solución más profesional o con alguna otra casa de fabricante. Como conclusiones, bueno, un poquito lo que comentaba recién, digamos. La idea es hacer cómputos simples y rápidos, en este caso de los modelos. Pueden encontrar esta aplicación directamente en la página universoin.com/QX. Insisto, es gratuito, no tiene costo. Me interesa que lo prueben principalmente los estudiantes o los profesores que son de universidad, porque es donde más se... porque de pronto cuando uno trabaja en una empresa, la empresa de pronto tiene o es cliente de algún software comercial, entonces por ahí no hay tanta necesidad de estos software, aplicaciones más, digamos así, de independientes. Pero en la etapa de la universidad, donde uno no tiene dinero para costear licencias, de pronto algo como esto de pronto podría ayudar a alguna cátedra de pronto de estructuras o de planificación o en la parte de costos. Y bueno, y por último decirles que en Udemy, que es una plataforma de cursos, hay un curso gratuito de QX, que lo he subido el año pasado creo que fue, así que bueno, también pueden aprender de Udemy. Si lo buscan como curso de QX o le ponen, no creo que haya otro curso que se llame QX por lo menos, seguramente lo van a encontrar, digamos, son 2 horitas de videos y ya con eso van a poder, digamos, crear sus propios cómputos o extraerlos a partir de estos modelos, ¿sí? Pero bueno, esto como conclusión, digamos, para poder hacer una extracción de los cómputos y de los costos de un proyecto BIM, primero hay que modelarlo, hay que saber modelarlo, y no hace falta modelarlo entero, como les mostraba, podemos en todo caso hacer una masa conceptual, y esa masa conceptual de pronto también hacer una extracción de datos, o bueno, modelarlo con un cierto nivel de detalle rápidamente, y extraer en todo caso las cantidades más importantes para después hacer una evaluación, una prefactibilidad, etcétera, ¿sí? Bueno, cortito, ¿sí? Le agradezco mucho a Manuel y a su equipo por la invitación. Le dejo mi correo electrónico por si quieren hacer algún contacto o alguna consulta o algún saludo. Y bueno, quedo a disposición por si hay alguna pregunta o una consulta, ¿sí? Ok. Muchas gracias, ingeniero. Tenemos tiempo para preguntas. Ok. Quien tenga alguna pregunta la puede realizar en este momento. Hola, ¿qué tal? Buen día. No sé si puedo hacer un Hola, José. Sí, ¿cómo estás? comentario. Sí. Hola, ¿qué tal, Luciano? Buenos días. Supongo que son buenas tardes en Argentina. Te quisiera agradecer. Nosotros aquí en la universidad hemos estado utilizando tu QX, entonces por ahí si cada inicio de cuatrimestre ves que se descargan muchos QX, somos nosotros. Bueno, no todos, obviamente, porque me imagino que es un plugin bastante usado a nivel Latinoamérica, por lo cual te felicito.
Y pues bueno, y también agradecerte porque, como tú dices, ¿no? Es una herramienta que es muy útil, sobre todo sobre cuando no tienes esa posibilidad de hacerte de licencias, de otro tipo de software que tal vez sincronice de manera directa o remota la información, pero esto pues nos acerca mucho a tener cierta, digamos que, practicidad de jalar toda la información que hemos modelado anteriormente en Revit, en este caso para Revit, ¿no? Sí. Y entonces yo te agradezco mucho pues todo el desarrollo y sobre todo las actualizaciones que le vas haciendo, porque pues básicamente cambia de versión y pues ya dices, no, pues ya está la versión 2021, está 2020, sí. Entonces es como esa constancia, la verdad, creo que está siendo un producto bastante útil. Y pues también, desde mi punto de vista, creo que hay muchos softwares que sincronizan en tiempo real la información, sobre todo de cuantificación, pero pues hay muchos elementos intangibles que tal vez no se pueden cuantificar y pasar directamente, ¿no? al software de precios unitarios. Entonces QX sí lo hace, sí, tú puedes cambiar información o tú puedes inclusive hasta modificar la forma en que cuantificas y eso tal vez a veces es muy restrictivo en softwares que pasan toda la información de manera directa. Entonces, más que duda, yo me uno a las felicitaciones que te han hecho acerca de este producto a nivel de Latinoamérica. Muchas gracias, José, por tus palabras. Me alegra que haya servido a nivel académico. Alberto pregunta, ¿QX sirve para cualquier versión de Revit o para una en específico? Bueno, como comentaba José, sirve para 2016, 17, 18, 19, 20, 21. Y cuando salga la 22, si no hay ningún cambio extraordinario en la parte de la programación, seguramente también haya una versión porque básicamente estoy trabajando con los elementos y su información, no hay ningún cambio. No tengo que volver a programar, digamos, el add-in, es solamente agregarle una ruta más de instalación, así que es muy simple de mantener al día en este caso. Así que es para múltiples versiones, digamos. Eduardo dice, excelente presentación. QX vincula con programas de costos, por ejemplo, Neodata o Opus. No, lo que hace justamente QX es extraer un archivo de Excel y si después tu programa permite la importación de datos desde un Excel o desde un archivo CSV separado por comas o algún otro formato, es muy simple convertir el Excel de QX a esa versión, digamos, que te alimente tu presupuestador, pero no saco ninguna versión en particular para ningún programa porque no es de mi interés. Mi interés es que sea lo más general posible y en todo caso, insisto, nuevamente cualquier solución de software de presupuestación, imagino yo, debería poder levantar o jalar o importar un Excel, digamos, ¿no? Así que, o por lo menos copiar y pegar. Así que en ese sentido, digamos, es muy simple hacerlo. Sí, Manuel, decime. Hola, pues muchas felicidades, Luciano. La verdad es que te agradezco este espacio. Sé que eres una persona muy ocupada y que la verdad es que, bueno, como queríamos mostrarte y como ya te lo externó el maestro José Morales, el rediseño del programa educativo y del programa de posgrado nos dio a la tarea de implementar pues todo lo que es la tecnología de información aplicada a la construcción y la base del modelo digital. Creo que eres un pionero y sobre todo has aportado mucho en el tema de las herramientas que le estás dando a los futuros ingenieros y a los ingenieros de costos al tener esta opción gratuita que no le pide nada inclusive hemos visto varios desarrollos en el cual pues te hacen lo mismo, o sea, te generan una tabla de cuantificación o un catálogo de conceptos y le tienes que dar control C y control V para poder pegar en el catálogo. Realmente la vinculación como en la pregunta que te hacen es, lo único que tendríamos que hacer es adecuar las celdas de Excel ya tenemos el catálogo de conceptos y ya tenemos una información muy interesante porque ya tenemos una simplificación en el tiempo para poder tener al menos un grado de madurez en el sentido de la información para poder tener una garantía de los datos. Y la verdad es que, pues, en algunas pláticas que hemos tenido y sobre todo cuando me comentaste cuánto tiempo duraste desarrollándolo, por eso lo consideras primogénito, sí. Realmente es una aportación fenomenal y, bueno, vas a seguir recibiendo
descargas por parte de México. Hace poquito me comentaste en tus redes que qué está pasando en México, que están descargando mucho en el posgrado. Estamos haciéndolo y bueno, es invitarte más adelante también que podamos tener esta vinculación. Muchas gracias, Luciano, un gran amigo que nos conocimos ya de tiempo y que lo que le has aportado realmente a la ingeniería de cosas y sobre todo con esta especialidad ya migrando y poder combinar el tema del modelo digital ya con esta especialidad es muy importante. El futuro está en lo que estás haciendo y bueno, gracias por poder influenciar y aportarle a todos estos jóvenes ingenieros, arquitectos y bueno, también profesionistas que están siguiéndote y que están desarrollando esta información. Perfecto. Saludos Bueno, desde México. Manuel, y bueno, felicidades por tu libro, verdaderamente un logro. Yo por lo menos tengo como objetivo en mi vida seguramente escribir un libro. Todavía estoy lejos, la verdad, y que de pronto hayas logrado ese objetivo de vida de poder volcar tu conocimiento en papel, digamos, la verdad que a mí me llena de orgullo. Y bueno, ya tendré tiempo seguramente de conseguir una copia y de leerlo. Así que te felicito y seguramente es un material muy interesante. Seguramente todos querremos echar un vistazo, así que bueno, felicidades y éxitos con tu proyecto con este nuevo libro, ¿sí? Ahí no sé si Gustavo levanta la mano. Sí, ¿qué tal? Hola. ¿Qué tal? Buen día, Luciano. Buen día a todos. Esta herramienta, o más bien, Revit puede extraer información en una etapa inicial de proyecto, en una etapa como excavaciones, movimientos de tierra. ¿Se puede generar cierta información en una etapa preliminar o únicamente en la etapa de edificación, ya cuando el proyecto va un poco más avanzado y se empieza a edificar? Mira, Revit tiene una herramienta que es la topografía y las plataformas, pero no tiene unas herramientas para hacer, digamos, la parte de estudio de suelo y movimiento de suelos. O sea, uno puede crear una topografía a partir de los puntos reales del reglamento topográfico con mucha precisión, pero a la hora de hacer una excavación, por ejemplo, solamente la puedo hacer de forma vertical, digamos, como si fuera una plataforma que se hinca en el terreno y no tiene herramientas para hacer terraplenamiento y cosas así más específicas, entonces no es la herramienta ideal para hacer eso. Hay unos plugins, así como a mí me han dado la posibilidad de aportar, digamos, la parte de costos. Hay empresas que hacen plugins justamente para la parte de topografía, pero de partida el software no tiene herramientas básicas como para hacer eso. El movimiento de tierra que vos podés calcular es muy básico, muy básico, y en todo caso tenés que ir a soluciones un poco más complejas como Civil 3D o algún programa más digamos, diseñado para esa cuestión, ¿no? En Revit la verdad que es muy poco lo que puedo hacer con la parte de suelos, y seguramente me ha tocado muchas veces empresas que de pronto tienen mucho movimiento de suelos. Y bueno, a lo sumo lo que podemos hacer en Revit es traernos la información del relevamiento del terreno real, digamos, para ver cómo es la implantación de la obra, pero ya el proyecto de la excavación, los volúmenes de tierra y toda esa cuestión se pone un poco más difícil, digamos. Te diría que no es la mejor opción. De acuerdo, muchas gracias, Luciano. No, gracias a vos, Gustavo. Ok, hay una pregunta en el chat de José Luis Colunga. Sí, excelente presentación, la he utilizado en las clases de la maestría y creo que es una de las mejores herramientas que he aprendido. Una pregunta muy común, cuando se utiliza este tipo de herramientas es, ¿cuál es el valor agregado de usar esta herramienta? Saludos. Bueno, yo creo que el valor agregado justamente es no tener que estar haciendo tablas, o sea, poder hacer una extracción muy rápida de la información y sacarla a Excel. Bueno, básicamente que Excel es un formato conocido por todos y es muy fácil de Excel llevarlo a cualquier otro lugar, digamos, ¿no? Pero básicamente es algo simple y rápido, ese es el objetivo. No complicarse con configuraciones, con fórmulas. Hay software que son mucho más complejos y tienen configuraciones para cada elemento, fórmulas, parámetros que dependen de otros, coeficientes, etc. Este no tiene nada de todo eso por ahora, digamos. Y básicamente es algo práctico, simple y rápido. Ok, tenemos tiempo para más preguntas. ¿Habrá alguna otra pregunta, algún otro comentario? Yo quisiera participar de nuevo, haciendo una introducción.
porque creo que todavía no hemos hablado acerca de esto. Tuve la oportunidad de tomar un curso para realizar programación visual con Dynamo y con el maestro Luciano, y también para hacer add-ins. La de add-ins todavía no lo he puesto en marcha aún, pero digamos que Dynamo sí lo he utilizado para otros menesteres de la arquitectura. Igual hago la invitación para los que quieran aprender procesos, digamos que complementarios a Revit, complementarios a lo que estaba platicando el día de hoy el maestro. Entonces, muy recomendado. De mi parte también felicitarte por toda esta información que sueltas, y sobre todo es a un excelente precio. A mí sinceramente me pareció que el costo-beneficio es increíble. Entonces, no sé si nos pudieras hablar un poquito también de tu portal de Universo BIM, que creo que es sin duda pues una fuente de información bastante fuerte a nivel Latinoamérica, y pues me gustaría tal vez que nos compartieras un poco de tu información acerca de tu plataforma. Sí, bueno, universobim.com es la página donde yo vuelco todo la actividad que hago. Hay muchos videos ahí, muchos videos tutoriales, muchos videos de charlas, de trabajos, de asesorías que he dado, que de pronto extraigo una parte y la comparto. Tenía un canal de YouTube hace un año atrás y me lo robaron unos chinos. Con esto de la pandemia están robando muchos canales de YouTube viejos, así que lo perdí, y bueno, ahora me tocó hacer otro nuevo y vamos de a poquito. Ya tengo 1000 suscriptores, vamos de a poquito, pero no soy un youtuber, la verdad, no me interesa la carrera de youtuber. Quizás a lo mejor ganaría más que como ingeniero, pero no me interesa todavía. Pero ahí está todo volcado, los videos que he ido haciendo en el tiempo. También hay para bajar otras add-ins. Quex es una de las add-ins que tengo como 3 más publicadas ahí. Y es como que cuando uno entra en programación, es como si te dieran un superpoder. Te dijeran, mira, esta plataforma es la base, y después a partir de acá puedes hacer lo que vos quieras. Entonces te ocurre algún problema, se te ocurre una solución para algún problema, y es solamente sentarse a programarla, probarla si funciona, y cuando funciona la verdad es que te resolviste quizás 100 horas de trabajo de horas hombre, o 50 o 20. Y la programación visual verdaderamente es un paradigma, porque los niños actualmente están empezando a aprender a programar juegos. Hay plataformas que permiten que un niño de 7 años haga su propio juego sin programar, porque son como cajitas que se van juntando, pero básicamente es programación visual. Y si los niños pueden hacer programación visual con sus propios juegos, los ingenieros deberíamos poder aprender programación visual para hacer nuestras propias soluciones de problemas complejos. Digo, no, si lo puede hacer un niño, imagino yo que un adulto con un poco más de carrera profesional, yo creo que podría tomarse un ratito de tiempo para programar visualmente alguna solución, digamos. No es para todo el mundo, eso es verdad, no todos podemos hacer programación, porque no todos nos gusta, pero si de pronto tienen, por nuestra formación, digamos, más dura en ingeniería, por ahí nosotros tenemos una inclinación un poquito más a la parte de programación, script, o hacer alguna cosita chiquita. En la parte visual, por ejemplo con Dynamo, que comentaba recién José, o con alguna solución parecida, es como, básicamente es como nadar, digamos, ¿no? Es una cosa muy simple, es prueba y error, que es lo que siempre hacemos en nuestra profesión, digamos. Así que los insto a que prueben, digamos, de programar visualmente con puede ser Grasshopper para rinoceros, puede ser Dynamo para Revit. O sea, el modelo, la construcción virtual del edificio es el primer escalón de BIM, el primero, el más bajo de todos, y con el modelo terminado, o por lo menos avanzado, ahí vienen todos los otros escalones: coordinación espacial, extracción de cómputos, simulación constructiva, facility management, todo lo que viene después es a partir del modelo. Así que no se queden con el modelo solamente. O sea, hay toda una escalera enorme para seguir avanzando. Y bueno, actualmente en Latinoamérica estamos tratando de que la gente ya los modelos sean algo común, digamos, ¿no? No va a llevar tiempo, ¿no? Pero que todo el mundo sepa que los modelos BIM son algo común y corriente, y estén pensando de pronto en sacarle todo el potencial a los modelos, porque hay mucho por hacer, ¿sí? Ok. Bien, nuevamente les agradezco la invitación. Y bueno, les dejo mi información de contacto, o mismo con Manuel también, si alguno tiene alguna consulta, alguna duda, a través de Manuel y los chicos del seminario, del seminario, digamos, me lo van a hacer llegar seguramente. Así que les agradezco nuevamente la invitación. Ok, muchas gracias, ingeniero Luciano Gorosito. Muy interesante el tema que trató, y lo estaremos contactando porque nos interesaría
un curso para nuestros estudiantes, si están a disposición, Sí, claro, por más supuesto. adelante. Por supuesto. Un abrazo. Nada más hacer una mención. El ingeniero Luciano ya estaba confirmado para asistir prácticamente presencial al seminario internacional que íbamos a hacer en agosto, y iba a aprovechar el espacio que iba a estar en Guanajuato para estar con licenciatura. Entonces, pues bueno, es la extensión para esperemos primero Dios, el 5º seminario, que se den las condiciones. Y bueno, ya está formalmente invitado el ingeniero Luciano y con gusto aquí lo recibiremos en Guanajuato. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. En breve se le estará haciendo llegar la constancia por medio de correo de su participación.